Hola, hola, Dios les bendiga. Ahora quiero compartirles que nuestra iglesia en este año es nuestra iglesia local. Ya les he compartido algo de historia de la iglesia del Nazareno. En esta mañana les quiero compartir que nuestra iglesia local en Mesa, Arizona, está cumpliendo 75 años de haber sido fundada. Esta iglesia se fundó gracias a que 5 familias se reunieron y decidieron fundar esta iglesia. De hecho, la capilla en la que nos reunimos en el área de español, y luego está la otra capilla donde se reúnen en la lengua inglés. Entonces, esta iglesia tiene 3 áreas. 2 áreas en inglés, una por la mañana y otra por la tarde, y tiene una área exclusiva para español. Sin embargo, somos una misma iglesia, aunque haya 3 servicios y 3 clases, ¿verdad? Seguimos siendo una sola familia espiritual, nos amamos, los convivios, las actividades sociales son juntas, estamos los 3 grupos juntos, solamente por el lenguaje, por el idioma, es que nos separamos para tener nuestras actividades en nuestra propia lengua, pero seguimos siendo la misma iglesia, en un mismo espíritu. Somos cristocéntricos, de un mismo libro, la sagrada e infalible palabra de Dios, y salvos por un mismo Señor, por gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay ninguna diferencia. La separación es para facilitar el aprendizaje, haciéndolo en nuestra propia lengua, nada más. Pero somos una sola familia espiritual, con un mismo Padre, guiados con un mismo Espíritu y salvos por un mismo Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Les quería contar eso, que estamos de fiesta celebrando el 75 aniversario de nuestra iglesia, y fue muy hermoso porque el 22 de febrero, que es el aniversario, esta iglesia se fundó oficialmente el 22 de febrero de 1948. El 48 también es otro año clave para el pueblo de Dios. Sabemos por qué, ¿verdad? Un poquito de historia nos ayuda también a entender por qué el 48 es un año clave. Les quiero leer un versículo que nos compartió nuestro pastor. También contarles, creo que no les he comentado en el canal, que nuestro amado pastor David falleció a finales del año anterior. En gloria está con el Señor, y pues bendiciones para nuestra hermana Brenda, su esposa, sus hijos. El pastor partió con el Señor, y pues tenemos otro pastor a partir de aquel tiempo, que es el pastor Curtis, un siervo de Dios muy comprometido, muy consagrado a su ministerio, al cuidado de la iglesia, al cuidado de las ovejas. Y creo que el pastor David un día se lo encontrará allá y platicarán ambos, ¿verdad? De qué hizo con ese rebaño que dejó el pastor David. Y creo que será muy hermoso el día que se encuentren allá, y quizá nosotros también podamos volverlo a ver. Pero por ahora les quiero compartir un versículo que nos compartió con motivo de la celebración del 75 aniversario. El pastor Curtis nos ha compartido este versículo, que usted lo encuentra en Lucas 4, 18 y 19, que dice, son 2 versículos que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. La misericordia del Señor se renueva cada día, y cada año que el Señor nos permite vivir es una nueva oportunidad para nosotros seguir trabajando en la obra del Señor, seguir llevando la palabra de Dios a más personas, cada quien conforme a los dones que el Señor le dio. Yo tengo el don de la enseñanza y trato de utilizarlo al máximo, más bien permitir que el Señor me utilice con ese don que Él mismo me ha dado para la enseñanza de la iglesia, de mis hermanos, y no solo dentro de las 4 paredes, sino también fuera. La iglesia, por recomendación del pastor, no obligación, ha entrado en un ayuno por 40 días, que este ayuno terminará
en el día de la resurrección, cuando estemos celebrando el día de la resurrección. Es un ayuno voluntario, no es un ayuno obligatorio, es un ayuno voluntario, recordando que el Señor ofreció por 40 días un ayuno, así que nosotros también hemos anhelado ser semejantes a Cristo, no iguales, nunca lo podremos ser, pero semejantes a Él. El mismo Señor Jesucristo dijo, imitarme a mí en el carácter, ser mansos y humildes. Y nosotros hemos decidido poner nuestro cuerpo en un ayuno para que el Señor obre en favor no de nosotros personalmente, sino en favor de su obra, de su iglesia. Que el Señor obre en favor de la iglesia y más almas sean alcanzadas por el trabajo que hacemos como iglesia. No es para vanagloria individual, sino como iglesia, un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Así como Él soportó la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre, como nos lo explica en el libro de Hebreos 12:2, así nosotros también hacemos pequeños sacrificios, muy pequeños, como son sujetar a nuestro cuerpo, evitando darle lo que Él desea para sujetarlo, porque de esa manera aprendemos también a sujetarnos nosotros a la palabra de Dios. Porque si no podemos nosotros sujetarnos en la carne, difícilmente nos vamos a sujetar en el Espíritu. Y es bien importante, mis hermanos, nosotros permanecer sujetos a la palabra de Dios, porque esa es nuestra guía. No es un manual, como algunos dicen, es nuestra guía. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo es como cualquier otro libro, como una antología X que encontremos por ahí. Pero cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, mediante los medios de gracia como son la oración, el ayuno, nosotros nos acercamos al Señor a tener esa hermosa comunión con Él, va a ser mucho más fácil que nosotros vivamos en obediencia a la bendita palabra de Dios. Por tanto, seamos de un olor grato ante la presencia del Señor y crezcamos, no solo en conocimiento, sino que crezcamos también en la madurez espiritual. Porque de esa forma, siendo maduros, podremos nosotros ser ejemplo, testimonio a otros y sobre todo poderles guiar, poderles orientar. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que nosotros primero tenemos que estar bien en el Señor, con una hermosa comunión con el Señor, en obediencia a su palabra, sujetos a Él, a lo que Él nos pide, a esa consagración. Ya les he platicado que nuestra iglesia nos exhorta mucho, nuestra doctrina, a la consagración, a una vida en santidad, a apartarnos del mundo, no separarnos del mundo, sino apartarnos de los placeres del mundo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera, no solo agradar a Dios, ser un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia, a nuestras familias que aún no han conocido al Señor. También darles buen testimonio. Pues felicite usted si conoce algún nazareno por ahí en su país, en su ciudad. Felicítelo. Pero si usted conoce a un nazareno de Mesa, Arizona, de la Iglesia Primera de Mesa, que ahora ya no se llama Iglesia Primera de Mesa, se le ha cambiado el nombre por Camino de Gracia, pero sigue siendo lo mismo. Si la misma iglesia, nada ha cambiado, solamente se rotuló el nombre. Acuérdese que el Señor no tiene denominación, ni mucho menos religión. El Señor es uno y su iglesia es una. Las denominaciones son organizaciones propias en la tierra, pero allá en el cielo el Señor no tiene un departamento, una morada para cada denominación, no, Señor. Es una sola iglesia universal con una sola cabeza que es el Señor Jesucristo, con una sola guía que es el Espíritu Santo y una sola palabra que es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso cuando a veces me dejan preguntas ahí, pero tu iglesia esto y tu iglesia el otro, no la respondo. No es falta de respeto, es que mi canal no es para entrar en controversia.
mucho menos en contienda. Es solamente para compartir las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Para eso es nada más, para compartir la bendita palabra de Dios, animarte a ti que no has recibido al Señor en tu corazón, a que vengas a Él. Y si no sabes cómo hacerlo, déjame un mensajito y te ayudo. Así que siempre que vengas a mi canal, no es para crear controversia. Pero si tienes preguntas que yo te pueda resolver de la palabra de Dios o de la vida en consagración al Señor, yo te las puedo responder. Hay que estar buscando, procurando lo eterno. No lo que perece, sino lo eterno, lo que permanece. Vivamos, mientras tengamos vida en la tierra, vivamos en amor, en el amor del Señor. No importa de qué denominación tú seas, eres bienvenido a mi canal. Puedes compartir aquí con nosotros todo el conocimiento que el Señor te ha dado a ti, tu testimonio, todo lo que tú quieras compartir con mi audiencia. Ahí está, compártela, pero no crees controversia. Eso no. No vengas a contaminar aquí un espacio hermoso que es para que no importa a qué iglesia tú vayas, tú puedas venir y dejar tu valioso comentario que ayude a otro hermano que quizá está empezando a caminar en la fe del Señor y tus palabras le edifiquen. Así que mi hermano, este canal es para edificar, para construir, no para destruir. Así que te invito a que cuando dejes un comentario sea un comentario de exhortación o de edificación. Y pues quería compartirles que estamos de celebración en nuestra iglesia, celebrando los 75 años. Gracias a aquellas 5 familias que ya no están con nosotros, que están en la presencia del Señor, pero están sus descendientes. Sus descendientes aún están ahí en la iglesia. Recuerdo a nuestra hermana Judy, que es la que tocaba el piano. Ella falleció en el 2020 y ella nos mostraba siempre, recordaba que ella y su padre, cuando ella era niña y su padre estaban construyendo la iglesia, su padre iba al río en una troca vieja de aquellos tiempos y traían piedras que ellos mismos recolectaban de la orilla del río, las subían a la camioneta, ella, sus hermanitos, cuando eran niños subían esas rocas a la camioneta y las traían hasta acá, a esta mesa, para ir construyendo la pared, y la pared frontal, donde aún ahora nosotros nos seguimos ahí congregando, y son anécdotas muy bonitas que hay en la iglesia de aquellos fundadores. Ella también ya partió con el Señor, ella era niña en los años que la iglesia se fundó. Y así podremos encontrar otras hermosas historias. Espero que te sea útil mis palabras de hoy, que te hayan bendecido. Déjame por ahí tu comentario. ¿Cuántos años cumple